¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El Real Madrid va a enfrentar hasta ahora el momento más importante de la temporada sin ningún central de la primera plantilla. A la lesión muscular de Tony Rudiger se ha sumado en las últimas horas la de David Álava, que si bien era un jugador que no contaba en lo que va de temporada por aquella grave lesión que sufrió en la campaña pasada, pero que sí era un hombre que podía sumar algunos minutos y sobre todo dar descanso, por ejemplo, a Rudiger, que lo había jugado todo hasta el momento. Sin Rudiger y sin Álava, Carlo Ancelotti va a tener que hacer milagros para elaborar una defensa cuando se viene el derbi ante el Atlético de Madrid y el doble partido en eliminatoria de Champions ante el Manchester City. Si revisamos lo que dispone Carlo Ancelotti en este momento con las lesiones de Álava y Rudiger, actualmente el Real Madrid tiene un lateral derecho que es Lucas Vázquez, dos centrales o en teoría dos jugadores que pueden ocupar la posición de central, Aurelian Tchouaméni, que sabemos que es un mediocentro, un pivote, un centrocampista, pero que ha tenido que actuar como central en situaciones de emergencia tanto la temporada pasada como en esta. Raúl Asensio, que es el canterano que viene sumando minutos y dando buenas actuaciones con el Madrid, a pesar de la poca confianza que parece tenerle Carlo Ancelotti. Y la única posición de la defensa en la que de momento no hay emergencia, no hay problemas, es el lateral izquierdo, donde Fran García y Mendy, bueno, pueden repartirse los minutos en esta posición. El gran problema surge en el centro de la defensa, donde un Tchouaméni no se ha visto bien en los últimos partidos. Si bien en la temporada pasada disputó buenos minutos, incluso en aquella eliminatoria en el partido de ida contra el propio Manchester City, en la cual no desentonó. Pero en esta temporada yo no sé si al francés le está pesando la responsabilidad. Él mismo ha reconocido que no siente la posición de central y lo ha demostrado en el campo con distracciones reiteradas, con una falta de intensidad y de concentración que han dejado mucho que desear. Incluso en el fin de semana anterior, cuando ante la lesión muscular de Rudiger tuvo que entrar el canterano Raúl Asensio de emergencia sin calentar, fue el propio Asensio el que tuvo que muchas veces ir a la cobertura de los espacios y de las distracciones que dejaba Tchouaméni. Así que Ancelotti va a tener un dolor de cabeza más cuando en los partidos claves que se vienen ante el Atlético de Madrid y el Manchester City va a tener, porque no tiene otra opción que alinear a Tchouaméni y Asensio y bueno, intentar oponer allí resistencia ante rivales complicados que saben cómo atacar y que sin duda van a ser una gran preocupación para el Real Madrid. La baja de Antonio Rudiger es insustituible. Es el central líder de la defensa, sobre todo a raíz de la segunda lesión grave de Eder Militao a comienzos de la temporada, en la que se vuelve a romper una rodilla con esa grave lesión de ligamentos cruzados que lo dejará fuera de toda la temporada. Rudiger había sido el líder, el bastión y único elemento de confianza de Carlo Ancelotti en la defensa. Por eso lo venía jugando todo el central alemán y si revisamos sus estadísticas, había completado casi 3.000 minutos en lo que va de temporada. Estamos a principios de febrero y ya el alemán dejaba cifras que podían ser tranquilamente las de cualquier jugador a finales de la campaña. Pero más allá de los minutos jugados, es lo que aporta Tony Rudiger en el centro de la defensa del Madrid. Si revisamos algunas estadísticas interesantes en cuanto a despejes, Antonio Rudiger es el líder en este apartado tanto en la liga como en la Champions, con 3.4 despejes por partido en la liga y 3.8 en la Liga de Campeones. Al revisar esta estadística vemos que, por ejemplo, el segundo está a mucha distancia del alemán y es precisamente Raúl Asensio. Por esto decimos que el canterano merece más oportunidades de las que hasta ahora les está dando Carlo Ancelotti. Sin duda va a tener que hacerlo, le guste o no, porque es el jugador que puede de alguna manera no sustituir, pero sí tomar el lugar del alemán. Pero más allá de ser líder en despejes, en intensidad, se recuerda claramente el marcaje que le hizo Rudiger en la temporada anterior precisamente a Erling Haaland en esa eliminatoria de Liga de Campeones. Es todo lo que representa Rudiger para el Real Madrid. Unas declaraciones recientes de Endrick, cuando por fin tuvo la oportunidad en Copa del Rey de jugar algunos minutos y de demostrar ante el Celta que es un jugador que puede tener también más minutos. Y al final del partido, el brasileño Endrick, que sabemos que es un jugador muy joven, que acaba de llegar al Madrid, el primer jugador que se acordó fue precisamente de Rudiger. Y le agradecía incluso la intensidad que pone en los entrenamientos y de alguna manera ese liderazgo y ese don de ascendencia que ha tenido sobre el brasileño. Así que más allá de lo que vemos en el campo, más allá de lo de la defensa, ese liderazgo que implica o que impone Tony Rudiger en esta plantilla del Real Madrid. La presencia del alemán, a que se va a echar de menos en los próximos partidos, se habla de entre 2 y 3 semanas que va a estar de baja por esta lesión muscular. En los partidos que ha jugado Rudiger son 9 porterías a 0 del Real Madrid y ya hablábamos de las cifras destacadas en despejes, pero también
en intercepciones y en toda esa marca que aplica Rüdiger con su intensidad, con su experiencia ya, porque es un jugador que tiene mucha experiencia en esta posición. Así que nada, el Madrid va a tener que jugar la parte más importante hasta ahora de la temporada sin su principal defensa. Además de la situación en el centro de la defensa, hay un tema que el Real Madrid no ha resuelto todavía y es la posición del lateral derecho. Otra lesión grave, como fue la de Carvajal en aquel partido infausto contra el Villarreal a comienzos de temporada, ha dejado al Madrid con un hueco allí en esa parte de la defensa. Lucas Vázquez, un jugador importante en la historia del Real Madrid, se recuerda, por supuesto, aquellos penales cobrados en finales de Champions. Es un jugador que nunca da problemas, rendidor, pero que está teniendo muchos problemas en el lateral derecho porque es que a lo largo de su carrera, ya estamos hablando de un Lucas Vázquez que está próximo a cumplir 34 años, no es un jugador que nunca se ha destacado por sus condiciones defensivas. Lucas Vázquez empezó su carrera, como recordamos, como extremo, como jugador ofensivo, y todavía aporta cuando se va al ataque por esa banda derecha, regateando en el área. Ha hecho goles, ha dado asistencias, le han hecho algunos penales, y es un jugador que todavía es útil para la plantilla del Real Madrid. Lo que no es concebible es que Lucas Vázquez sea el lateral derecho indiscutible y titular en todos los partidos, porque incluso ante rivales menores, como Luis Rioja, por ejemplo, el del Valencia, le dio la noche aquella vez en Mestalla a comienzos de año. Y si le toca enfrentar a rivales complicados que van a caer por su banda, tanto contra el Atlético de Madrid en el derby, como en la Liga de Campeones contra el Manchester City, el Madrid va a tener muchos problemas en esta zona del campo. Si veíamos las estadísticas de Rüdiger en el campo y de las 9 porterías a cero que tiene el Madrid con él en el 11, por el contrario, en el caso de Lucas Vázquez, la situación es muy diferente. En solo de los 18 partidos que ha jugado Lucas Vázquez, el Madrid ha dejado la portería en cero en solo 2 ocasiones. E insisto, no es por echarle la mano, por cargarle responsabilidades a Lucas, quizás es el menos culpable de los problemas que está teniendo como lateral derecho. Esto empieza por una mala planificación deportiva del Real Madrid y por la tosudez en ocasiones de Carlo Ancelotti, que sabiendo que Lucas no puede ante rivales complicados, extremos veloces, extremos punzantes. Recordamos aquel partido contra el Milan en que Rafael Leao fue dueño y señor de esa banda, y aquí la culpa no, quizás el que menos la tiene es el propio Lucas. Aquí surge la opción de utilizar a Fede Valverde en esta posición, un jugador que sabemos que es vital, importante en el centro del campo, pero que ante la emergencia es la única solución que se me antoja puede tener Ancelotti para intentar hacer una defensa medianamente sólida, o al menos que no sea tan frágil como se ha mostrado en algunos momentos de la temporada, y que podría ser con Valverde como lateral derecho, si bien se le va a echar de menos en el centro del campo, pero es la única forma de que el Real Madrid no sea un coladero por esa banda. Con Tchouaméni y Asensio en el centro de la defensa, bueno, sigue siendo una moneda al aire por la inexperiencia del canterano, que es un jugador que ha rendido y que ha demostrado intensidad y mucha concentración y que merece su oportunidad. Y las dudas pasan más por lo de Tchouaméni, que bueno, no hay otra opción. La única ventaja para Ancelotti es que no va a tener que decidir. Tiene que poner a Tchouaméni porque no hay otro. Y bueno, al final completar la defensa con el lateral izquierdo, que seguramente va a apostar por Mendy, si bien no está en su mejor momento tampoco Mendy. No es aquel jugador impasable de las últimas temporadas, ha estado débil en algunos duelos, distraído en la marca, pero bueno, es un jugador que por la experiencia seguramente Ancelotti, que es muy dado a respetar jerarquías y galones, será finalmente la apuesta para estos partidos clave de la temporada. Con Valverde como lateral derecho y espero que sea la opción que finalmente decía Ancelotti. El problema va a venir en el centro del campo porque Camavinga aún no se recupera de su lesión y va a quedar un puesto vacío allí. Ceballos es ahora mismo titular indiscutible del Madrid. Camavinga no se recupera. Un centro del campo con Ceballos y Modric sería muy débil. Así que el problema, esto es ir corriendo la arruga. Si se libera la posición de lateral derecho o se utiliza allí a Valverde, el problema va a estar en el centro del campo, pero al menos con un Ceballos ya establecido se completaría una de estas posiciones, y allí tendría que pensar Ancelotti si apura el regreso de Camavinga, si apuesta por un Modric, que sería una situación muy, muy riesgosa. A Modric le cuesta ya, como sabemos, físicamente jugar partidos completos y seguidos, y la otra opción sería eso, retrasar a Bellingham, pero rompería el bloque también del ataque. Quizás esa sería una opción de utilizar a Bellingham con Ceballos en primera línea y apostar ya por un tercer centrocampista que le haría incluso más equilibrio al Real Madrid, pero bueno, el dolor de cabeza lo tiene Ancelotti y veremos qué hace en los próximos partidos. De esta manera me despido y los espero en el próximo video.